Nos vemos en esta hora, hermanos, un pasaje que al leerlo es, yo diría, cuando yo lo leo, trae temor y temblor a mi corazón, viendo cómo Dios trata con su pueblo, hablando del furor que le han causado por habitar en el pecado y cómo Él va a juzgar de aquellos que han quebrado su ley. Y al estar viendo este pasaje en el verso 14, bueno, si usted lee todo el capítulo, el Señor hace una comparación al pueblo de Israel con su viña, y entrando en el verso número 7 o 8, empieza el profeta a dar lo que la Biblia llama ayes, o sea, empieza a decir ay de estos que están mezclando el vino, ay de aquellos que están en tal pecado, ay de los altivos, ay de aquellos que aprueban de los pecados de otros y se juntan con ellos para hacer pecados, y empieza a proclamar juicio en contra de hombres pecadores. Pero una cosa que noto en este verso, y algo que llamó mi atención al estar estudiando este verso, que en el versículo número 14, la Biblia habla de cómo el Seol ensanchó su boca para recibir a estas personas malvadas. O sea, que cuando lo vemos y pensamos en ello, ellos actualmente estaban actuando como un acelerante o una causa de que el infierno mismo, el Seol, se ensanchara, se creciera, se hiciera más grande, porque eran tantos los que estaban yendo a su juicio. Y asimismo, cuando vemos eso, la Biblia nos da a saber que el Seol se está ensanchando, y luego Dios empieza a comunicarle a su pueblo las razones por qué su furor está sobre ellos. Y no tenga duda, hermano, de dos cosas. Uno, no debes de tener duda, porque la Biblia lo habla repetidamente. Cristo lo predicó 2 veces más seguido que lo que habló del cielo. El infierno es un lugar real, es un lugar que existe hoy, y es un lugar que es la ira de Dios que hace que queme ese lugar. No es ninguna otra cosa. Pero hay en este pasaje que estos hombres descendiendo allá, esta gente descendiendo allá, causan que el Seol se ensanche, que crezca. Y luego vemos las razones por qué. Y a estas razones, o a estas cosas que Dios dijo, las razones por qué estaba creciendo el Seol, yo lo veo como un acelerante al fuego que está quemando de la ira de Dios. Porque si usted llega al verso 24 y 25, el verso 25 dice esto: por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo. O sea, él dice, estas son las razones que mi furor está encendido, estas son las razones que el Seol se está ensanchando. Y ciertamente hoy en día hay unas cosas, y podríamos irnos pecado por pecado y hablar toda la tarde acerca de acelerantes al fuego de Dios. Pero en esta tarde quiero ver 2 o 3 cosas que en este mundo están, que en este mundo existen, que están acelerando el crecimiento del Seol, están acelerando el crecimiento del infierno, y haciendo arder más el fuego del furor de Dios hacia las almas que van allá. Y entonces hay agentes, hay cosas que aceleran, hay acelerantes al fuego del infierno. Cada hombre que llega allá hace que crezca, y hay cosas que están causando a los hombres a ir allá. Ahora hay que entender algunas cosas cuando hablamos del infierno, porque mucha gente no entiende esto. Hay una diferencia entre el Seol, o lo que llamamos el Hades, o lo que hoy referimos como el infierno, y el castigo eterno que el hombre tendrá en la eternidad. Ahora, son parecidos en el hecho que hay fuego, son parecidos en el hecho que hay oscuridad, son parecidos en que hay un lugar
miserable, pero por mi entendimiento de la palabra de Dios, veo que aún del infierno que hoy existe, en que hoy están las almas de los hombres, y aún la Biblia dice algunos demonios ahí encerrados, no se compara al lugar que todavía viene por delante. Si usted dice, hermano, ¿de dónde está sacando todas estas teorías? Vea el libro de Apocalipsis, capítulo 20. La Biblia claramente refiriéndose a la Hades, dice que aquel lugar, el Hades, lo que conocemos como el infierno, será echado a un lugar aún más horrible. Dice Apocalipsis capítulo 20, el verso 12, vea el juicio de Dios, el gran trono blanco de Dios, donde los perdidos son juzgados, dice el verso 12. Vea el verso 11, para el contexto, vi un gran trono blanco, y aquel que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. Dice, hermano, ¿por qué le ponemos tanto énfasis a predicarle a los niños a una edad temprana? Porque la Biblia dice que los grandes y pequeños estarán de pie ante Dios. No está hablando de una diferencia entre gordos y flacos, está hablando de aquellos que ya han llegado a una edad de entendimiento del bien y el mal. Entonces no tienes que tener 30 años para ser culpable ante Dios por tus pecados. Un bebé que aún no entiende no es culpado, pero aquel que ya tiene conocimiento del bien y el mal, tiene su conciencia desarrollada para entender el pecado, es culpable ante Dios. Y dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, el infierno, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y luego note, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La Biblia es clara, viene algo peor que el infierno, porque el infierno será contenido dentro de sus paredes, y entonces hay un lugar aún peor que el infierno, un lugar que la Biblia se refiere como el lago de fuego, un lugar que la Biblia refiere como la muerte segunda aquí en este pasaje, un lugar que la Biblia refiere en Mateo capítulo 13 verso 42, que arde con fuego y azufre, y dice que ahí es el lloro y el crujir de dientes. Mateo 8:12 y Mateo capítulo 13 y el verso 42. Es un lugar aún peor que el infierno que hoy conocemos, alimentado por el furor de un Dios santo y todopoderoso. Y usted dice, hermano, ¿cómo puede ser peor que un infierno? Bueno, uno es aún más caliente, es eterno, contendrá el infierno. El diablo estará ahí. Usted dice, hermano, el diablo no está ahorita en el infierno. No, el diablo no está en el infierno ahorita. Muchos de los demonios no están en el infierno. Si usted lee el libro de Job capítulo 1 y el verso 7, los hijos de los hombres vienen ante Dios, y dice la Biblia que el diablo vino ante Dios. ¿Y qué le dice Dios? ¿De dónde vienes? Y él dice, de rodear la tierra. Él estaba en la tierra, él estaba viendo qué desastres podía hacer o deshacer. Si usted ve el libro de 1 Pedro, capítulo 5 y verso 8, nos dice que tengamos cuidado, que estemos vigilando, porque el diablo, como un león rugiente, está buscando a quien devorar. Él anda por ahí, él anda buscando destruir a todo el que puede. Él ha puesto un sistema en su lugar en este mundo para distraer al hombre perdido, para distraer al creyente, decirle a otros de Cristo. Él todavía no está en aquel lugar, pero él y todas sus fuerzas, dice el libro de Apocalipsis 20 y verso 14, que serán echados en aquel lugar. Entonces ya no tendrán más entretenimiento, ya no tendrán más que distraerles, más que atormentar a los habitantes de aquel lugar llamado
el lago de fuego o la muerte. Segundo, entonces vemos una foto horrible del infierno, pero vemos que hay cosas que están acelerando este lugar llamado que hoy conocemos como el infierno o el Seol. Hay cosas que están haciéndolo crecer, hay cosas en esta vida que están causando que incremente cada día más con la llegada de los hombres. El primero que ellos que quiero que vean está en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Y el verso número 15, el Señor da una advertencia. Hay un grupo, hay un tipo de persona que va a acelerar el crecimiento del infierno, que va a hacer más gente llegar allá. Note lo que dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Note lo que dice la Biblia: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La Biblia es clara que hay un grupo de gente, la Biblia llama falsos profetas, lobos rapaces que están acelerando el crecimiento de aquel lugar llamado el infierno. ¿Por qué se ensancha el Seol para recibir a los hombres? Porque hay un grupo de gente que está predicando un falso evangelio, que está predicando aquello que no aprovecha al hombre, que está predicando teorías de hombres, pensamientos mundanos, pensamientos de hombres, de cómo poder alcanzar favor con un Dios santo. Pero la Biblia da solamente una manera, y esa manera es por medio de Cristo Jesús. Él dijo en Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él hizo claro, Él era la única manera. Debe decirle que muchos profetas falsos ha visto, pero cada uno de ellos hoy tiene la misma residencia, y eso es en una tumba que puedes ir a visitar. Pero Cristo se levantó de la tumba para vencer la muerte y para vencer el infierno y darnos una morada con Él en el cielo. Amén. Pero hay falsos profetas que desvían al hombre a su destrucción segura. Hoy en día más de 1.000 millones de personas profesan la religión de Islam, de aquel profeta falso que les mandó a adorar a Alá. Déjeme decirle que son acelerantes para el infierno. Enseñan buenas obras, enseñan en algunos de ellos a hacer buenas obras, enseñan muchas cosas que buscan tener el favor de Dios, pero el problema es que no están adorando a Dios. Hay un solo mediador y un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, y eso es Jesucristo. Y entonces vemos que los falsos profetas ensanchan el Seol, hacen que crezca el Seol. Pero también hay aquellos que son falsos profetas que predican algo parecido al evangelio real. El libro de Marcos capítulo 7 y el verso número 6 y 7, Cristo habló de un grupo así en su tiempo, hablando de los fariseos. O sea, que no solamente es aquellos que no predican a Cristo, pero también hay aquellos que predican a un Cristo
diferente al Cristo de la Biblia. También hay aquellos que predican un evangelio diferente al evangelio de la Biblia y son acelerantes para el fuego del infierno. ¿Por qué? Porque están mandando hombres y mujeres, niños y niñas, sin el conocimiento de Cristo Jesús por medio de sus falsas enseñanzas. Pero Marcos capítulo 7 y el verso 6 y el verso 7 dice esto: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos, ¿qué dice? Mandamientos de hombres. ¿Qué era el problema con los fariseos? ¿Era que negaran a Dios? No. ¿Era que hablaran en contra de Jehová? No. El problema era que tenían algo tan parecido a la verdad que la gente que no entendía la palabra de Dios, que no sabía de las cosas de Dios, no podía distinguir entre lo bueno que Cristo estaba enseñando, la salvación que Él estaba dando y lo que estos hombres estaban predicando. Y lo que estaban predicando eran mandamientos de hombres. Estaban predicando la verdad más lo que ellos le añadieron. Déjeme decirle, alrededor de nosotros en este día habrá aquellos que predicarán un evangelio, pero dice el libro de Gálatas que solamente hay un evangelio y ellos predicarán otro del que está en la Biblia, porque el evangelio que está en la Biblia se nota en 1 Corintios capítulo 15, el verso 1 al 4. Es simple: que Cristo vino, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y se levantó al tercer día conforme a las Escrituras, y por medio del arrepentimiento y fe en eso podemos llegar a la salvación. Pero usted puede ir a muchas iglesias y le van a predicar un bautismo del Espíritu Santo aparte de la salvación. Eso no es salvación. El Espíritu Santo viene a morar dentro de mí en el momento que yo pido al Señor que sea mi Salvador. Habrá otras iglesias que le van a predicar un evangelio que es por medio de la cruz más sus obras. Habrá otros lugares aquí en una hora que van a estar predicando es la fe en Dios más sacramentos. Déjeme decirle, no es fe en Dios más nada. Es una cosa: confesar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y pedirle que entre en nuestro corazón y sea nuestro Señor. Y al rendirnos en eso, a llegar a Él arrepentidos por nuestros pecados, venimos a ser salvos. Todo lo demás que el hombre añade es extra, pero no es lo mismo. Muchos dicen: es parecido, hermano, es parecido, pero el tenerlo parecido, que no es la verdad, te llevará al infierno como quiera. La fe y la confianza total del hombre que es salvo está en una cosa: en la gracia admirable de Dios entregada a nosotros por su Hijo Jesucristo. Amén. Todo lo demás es extra. La Biblia dice claramente que la salvación es por gracia, no por obras. Es por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero hay iglesias todo alrededor de nuestra ciudad hoy que están predicando: sé salvo por la gracia de Cristo, y luego agárrate y mantente y persevera y agárrate hasta el final y mantente salvo. Lo que tú no pudiste alcanzar, no lo puedes mantener. Solamente es la fe en lo que Cristo hizo. Amén. Tienes que pedirle a Él que te salve y confiar en Él totalmente. No en un bautismo, no en una obra, no en una acción externa. La salvación es un acto que pasa muy dentro de tu corazón. Y es una acción de Dios, no una acción tuya. Y hay demasiados que están tratando de, por su propio esfuerzo, por su propia manera, tratar de llegar a Dios. Y es lo más, para que un niño de 6, 7, 8 años, como yo fui salvo a una temprana edad, para que un niño pequeño sea salvo, tiene que ser algo muy, muy simple. Pero es esa misma simpleza que va a causar a muchos a morir en su pecado e ir al infierno. Porque les das la simple salvación presentado en el Evangelio como la Biblia lo manda, y no pueden
soltar la idea de que yo tengo que hacer algo por ello. Yo tengo que esforzarme por mi esfuerzo. Cuando yo llegue, vamos a ver si Dios me deja entrar. No es lo que la Biblia enseña. El libro 1 Juan se escribió específicamente. Dice, bueno, para que sepáis, para que conozcáis al Hijo y para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepas. Es una salvación de fe. Es una salvación segura. Es una salvación que cuando el Espíritu Santo entra te da aseguranza. Porque hay dudas de aquellos que reclaman ser salvos. Porque están poniendo su confianza en Jesús más sus obras. Pero este es un acelerante de aquel lugar llamado el Seol. Libro de Proverbios capítulo 14 y el verso número 12 lo encapsula todo en unas cortas palabras. Muchos predican esto solamente para hablar del pecado del hombre, que le parece bien, pero yo creo que se refiere también a aquellos que predican una salvación de entendimiento humano. ¿Qué es lo que dice? Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El hombre se ha convencido, si se esfuerza un poco más, alcanzará paz con Dios. Si le echa un poco más de ganas, encontrará esa cercanía a Dios. Si se esfuerza, tal vez Dios dará favor. Tal vez Dios le dará entrada. Demasiada gente piensa de Dios siendo un juez, como un hombre con un regidor, con dos pesas. Y en un lado sus pecados y en otro lado sus buenas obras. Y pues si tengo suficientes buenas obras para mover la balanza a mi favor, Dios me va a dar entrada en el cielo. Pero Dios como un juez no es como funciona. No es como funciona la justicia. No es como funciona aún nuestro sistema legal en esta tierra y la que Dios ha dado. ¿Por qué? Déjeme decirle, si yo hoy en esta mañana salgo de aquí y me vuelvo loco, no sé por qué lo haría, pero voy y disparo a una persona y quedan muertos, me arrestan, me llevan a la corte y yo voy ante un juez, no van a sacar un historial de mi vida. Este hombre fue pastor, fue misionero, ha ido a visitar a gente en el hospital, ha hablado a la gente de Cristo, sacar una lista de todo lo bueno que hice y decir, bueno, pues la lista de lo bueno que hiciste es más grande que lo malo que has hecho. Solamente mataste una personita y pues mira todo lo bueno que has hecho. Te vamos a dejar ir libre. ¿Qué diría usted? Ese juez es injusto. No estamos ahí para hablar de la totalidad de mi vida. Estamos ahí para hablar de una cosa. Si yo soy culpable del crimen del cual se me ha acusado, y si yo soy culpable de asesinar a alguien, yo tengo que pagar con cárcel. ¿Tengo que? O tal vez, no sé cómo sea aquí en México, pero en Estados Unidos a veces hasta con una ejecución. Sangre por sangre. Yo tengo que pagar por el mal que hice. No importa todo el bien que he hecho. Déjame decir, lo que le prohíbe entrar al cielo es que usted es pecador. Cuando usted esté de pie ante Dios, ¿es pecador? Sí. Hay una manera de resolver, de pagar por ese pecado, y ese es vida por vida, sangre por sangre. ¿Qué vida tienes que ofrecer para reponer el mal que has hecho? Lo único que yo tengo que ofrecer es de un hombre que vivió hace 2000 años, estuvo dispuesto a cargar una cruz a un monte cruel y colgar entre el cielo y la tierra y tomar todo el juicio de Dios por mis pecados, y por su sangre soy lavado y por su sangre tengo redención. Amén. Ninguna otra esperanza tengo de tener morada con Dios
más que Él me salvó. Él me hizo nacer de nuevo. Yo soy su hijo y Él me da la entrada. Cualquier otra cosa que se le ha predicado es un falso profeta, es un lobo rapaz, ya sea intencionalmente o ya sea que no entienden bien la palabra de Dios. Ese es un lobo rapaz, la Biblia dice. Vemos no solamente los falsos profetas son acelerantes, pero también el pecado es un acelerante. Dice el libro de Santiago capítulo 1 y el verso 15. Santiago capítulo 1 y el verso 15 nos describe el proceso de cómo el hombre cae en pecado. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Santiago dice, no te confundas. Tu concupiscencia, tu lascivia te lleva a pecar y tu pecar te lleva a tu muerte. El pecado hoy en día es un acelerante para que los hombres vayan al Señor. Libro de Romanos capítulo 6 y verso 23 dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado está acelerando al hombre a su destrucción. Hay varias razones por ello. Uno es el placer del pecado. Libro de Hebreos capítulo 11 verso 25, hablando de Moisés, dice que él escogió andar con el pueblo de Dios. Pero luego dice algo muy importante, que andar en los deleites temporales del pecado. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? ¿El pecado no es divertido? Hermanos, si el pecado no fuera divertido, nadie lo haría. Es por eso que casi nadie hace dietas, porque no es divertido. Nadie quiere estar comiendo lechuga y espinacas todo el tiempo. Deme un salbute, deme un chocolate, deme una Coca-Cola, gracias a Dios. Eso es buena vida, pero lleva un mal resultado. Esto que ven aquí que llevo por delante. Igual el pecado. En el momento de su acto hay placer en el pecado. No, yo no me voy a parar aquí y mentirle. Si el drogarse no tuviera un placer, no habría drogadictos. Si lo inyectaras y te hiciera sentir horrible, ya nunca lo vas a volver a inyectar. Pero hay un placer en ello. Si la fornicación no hubiera placer, no tuviéramos niños, nadie se aventaría. Si en la cerveza no hubiera un tiempo de gozo, ¿para qué vamos a perdurar la cruda? ¿Sí o no? Hay placer en el pecado, pero su fin es muerte. Y está acelerando a nuestro mundo a su destrucción segura. Hay un placer, hay un deleite temporal. Por un tiempo hay placer. Le está llevando al hombre allá por su amor al pecado. El libro de Mateo capítulo 19, el verso 22. Viene un joven rico y le dice al Señor, ¿qué tengo que hacer para ver el reino de Dios, la gloria de Dios? Dime, porque yo no me quiero ir al infierno. Dios le dice, guarda todos los mandamientos. Tú le dices, guarda todos los mandamientos. Le dice, lo he guardado desde mi niñez. Y dice, está bien. ¿Sabes qué? Me da todo lo que tienes a los pobres. Y ven y sígueme. Dice la Biblia que él tenía muchos bienes. Y ahí claramente se distingue que su amor, su avaricia, su amor al pecado, dice, no. Y hoy él ha de estar pagando en el infierno mismo si nunca llegó a los pies de Cristo después de eso. No tenemos ningún récord. ¿Sabe que está acelerando el crecimiento del infierno? Es el amor al pecado. Debe decirle, si usted está aquí hoy, usted no es salvo por la gracia de Dios.
Tal vez usted dice, yo quiero ser salvo, yo quisiera tener paz, pero no quiero dejarla tomar. Yo quisiera conocer a Dios, pero me gusta el adulterio que estoy viviendo. Yo quisiera caminar cerca de Él, pero tal y cual pecado no me deja ir, porque el pecado enreda al pecador. El pecado, déjeme decirle, llevará a su condenación. El pecado traerá doble castigo para usted. En esta vida, si usted sea salvo o no, usted participa en el pecado trae melancolía, trae tristeza, trae hogares quebrados, trae dolor interno, trae la conciencia afligida y el peso de lo que hemos hecho. Y si usted no tiene a Cristo, recibirá otro castigo en aquel lugar llamado lago de fuego, por amor a su pecado, escogiendo el deleite temporal sobre el galardón de la eternidad. Es lo que la mayoría del mundo está haciendo hoy. Mucha gente sabe que necesita a Dios, pocos le buscan porque el deleite les llama más la atención. Escoge a Cristo en esta hora. Dice el libro de Mateo capítulo 7 y el verso 13. Mateo capítulo 7 y el verso 13 nos enseña claramente que es una decisión difícil de hacer para el pecador. Yo no estoy aquí hoy gritándole y en alguna manera tratando de ofenderle o asustarle o ninguna de esas cosas. Yo entiendo que la decisión de venir a Cristo es difícil. Hay gente que por presiones familiares no se acerca a la cruz. Hay gente que por el pecado no se acerca a la cruz. Hay gente que por orgullo, que es un pecado, no se acerca al Señor. Y hay muchas razones que el diablo pone y es una cosa difícil tomar ese paso de fe. El libro de Mateo 7:13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La Biblia da el entendimiento que es difícil acceder a la salvación. He visto hombres dejar sus uñas imprimidas sobre una banca mientras la invitación estaba. Ellos sabían que Dios les está llamando. Ellos sentían en su corazón el llamado de Dios y agarraban la banca hasta que sus manos se volvían blancas de la presión que estaban haciendo, y nunca pasaron. Vida eterna ofrecida, seguridad de salvación en Cristo, sentir del Espíritu Santo de Dios mismo atrayendo su corazón. ¿Qué es lo que estaba pasando? Tenían una difícil opción delante de ellos. La Biblia refiere a la puerta del pecado, del mundo, una cosa estrecha, fácil de pasar por ella. La puerta de la vida, algo que tenemos que entrar difícilmente. ¿Por qué? No es lo fácil, pero es lo que va a salvar tu alma si estás hoy sin Cristo. Y luego vemos que hay otro acelerante de los fuegos del infierno. Libro de Judas, capítulo Judas 20, verso 20. Judas, versículo 20. Vemos un mandato para el creyente. Pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. La Biblia dice
como creyentes tenemos un mandato de arrebatarnos del fuego. Y si el plan de Dios para mi vida, el propósito de Dios para la vida de un pecador, es que sean salvos por medio de mi acción, cuando ellos están cayendo al fuego. Y el plan de Dios siempre ha sido que yo era la persona en su vida que iba a alcanzar y arrebatarnos del fuego. ¿Qué pasa cuando yo me quedo con la mano en la bolsa? Muéstrame en la Biblia el plan B de Dios, el plan C, el plan reserva. Dios tiene un plan, tiene quien lo ejecute y depende de la obediencia del hombre, de nuestro libre albedrío de obedecer. Y si el que yo debo de rescatar, no extiendo mi mano, no esfuerzo, no doy el testimonio que debo, ¿qué les va a pasar? Van a ir al infierno. Yo puedo ser acelerante de la expansión del Señor. Y es mi temor que en gran mayoría de los hombres que en ese gran trono blanco serán arrojados al lago de fuego, a la muerte segunda, será porque un cristiano desobedeció el mandato del Señor. ¿Estás tú bien con mis 4 y nada más? Mi esposa, mis 2 hijos, estamos, ya estuvo. ¿Eso es suficiente? ¿Tu vecino es merecedor más que tú de las llamas del infierno? Porque tú eres salvo porque alguien obedeció a Dios. Y fue hasta donde tú estabas y te habló del amor de Cristo. Amén. Por eso eres salvo. Amén. Ahora déjame preguntarte de nuevo. ¿Mereces tú más la gloria de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios que tu vecino, que tu tío, que tu sobrino, que tus padres? Algunos creyentes son tan cobardes que ni aún a los que más dicen amar están dispuestos a hablarles de la realidad, que hay un cielo y hay un infierno. Y no es mi responsabilidad ir a tus familiares. Si puedo, gracias a Dios. Amén. Pero ¿sabes a quién van a escuchar? Amén. A ti. Así es. Si tu vida ha sido cambiada, aún más. Amén. ¿Por qué mereces tú el cielo? Más que tu familia. ¿Por qué eras tú digno de que alguien orara por ti por 5, 6, 7, 8, 9 años para que tú fueras salvo? Y ahora que tú eres salvo, esa persona que dices amor no merece el mismo sacrificio, el mismo padecimiento de parte tuya para que ellos sean salvos. Dices, no soy suficiente valiente para ver, por menos has orado por ellos. ¿Quién se va a conmover más que tú por tu familia? Yo no los conozco. Tú dices que los amas. ¿Quién va a interceder por ellos? ¿Quién va a doblar su rodilla más que tú por el ser amado? El libro de Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno no lo hace, es pecado. De no hablarle a la gente de Cristo es pecado. ¿Por qué es que después de 2 años de darles el ejemplo, de ir a cada casa, lo que es Francisco Montero, en las colonias de acá atrás, les he dado el ejemplo? Yo los he visitado personalmente con mis hijos, y aún el sábado difícilmente tenemos 1 o 2 personas dispuestas a ir conmigo a hablar a la gente de Cristo.
El ejemplo no ha faltado. Las predicaciones no han faltado. Lo que falta es amor por tu parte. No te conmueves por las multitudes. Seremos parte del problema. Seremos acelerantes al Señor. Nos levantaremos para pelear en su contra. ¿Por qué es tan difícil en nuestra generación ver hombres llamados a predicar? ¿Por qué es tan difícil ver mujeres que sean consagradas, que se santifiquen para el servicio del Señor? Dice, hermano, yo vengo fiel a la iglesia. Déjeme decirle algo. El venir a la iglesia no es servicio a Dios. Eso es para tu provecho. Y es pedido y requerido por Dios el libro de Hebreos. Debes de congregar, pero no es servicio a Dios. Y el cantar un canto especial es alabanza a Dios y es gratitud a Dios, pero no es servir, no es trabajar. Trabajar por el Señor es ir y anunciar las buenas nuevas que cambiaron mi vida. La razón que yo no estoy en el infierno es porque alguien lo hizo por mí. Así es. Y si ellos van a tener esperanza, va a ser porque alguien aquí tome la carga que la Biblia manda a tener y cada día de su vida se dedique a hablarle por menos a una persona acerca de Cristo. Libro de Ezequiel, capítulo 33, el verso 8, dice claramente que será requerida sangre de nuestras manos. Note lo que dice el Señor. ¿Usted tiene una Biblia? ¿Todos tienen Biblia? Amén. Si no la trajo está bien, pero ¿tienes Biblia? Que tú tienes la palabra de Dios, la advertencia de Dios que contiene en estas páginas. Dios, por medio de su Biblia, te ha dicho lo que viene por delante. Que hay un infierno que quema con fuego y azufre, que está lleno de oscuridad, que está lleno de tormentas, que está lleno de llamas. Tú tienes la advertencia de Dios en tu posesión. Note lo que dice el verso 8. Se aplica a todos nosotros. Cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirás. Eso es lo que nos dice la Biblia. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su